Spotify. Om Radio Podcast. Buenos días, amigos de Om Radio. Estamos con este programa reiniciando nuestras transmisiones alrededor del fenómeno de la pandemia que ha azotado al mundo todo el año pasado y con la cual, desafortunadamente, amanecemos en este nuevo año. Hemos planteado reanudar nuestras transmisiones con este programa al que hemos titulado Año Nuevo, Pandemia Vieja, algunos escenarios de la pandemia en el año 2021. Y bien, entonces este programa lo he dividido en tres secciones, por decirlo así. Una que tiene que ver con un escenario que llama la atención en nuestro estado y en particular en nuestra ciudad. Un segundo escenario que tiene que ver con lo que está ocurriendo a nivel nacional, y un tercer escenario que tendría que ver con una revisión somera de lo que está aconteciendo en el mundo. Bien, pues empezaremos entonces hablando de lo que ocurre en nuestro estado, y para ello me gustaría compartir con ustedes una pantalla, de manera que con ella me pueda auxiliar en la explicación que quiero a continuación proporcionarles. Bien, en esta pantalla lo que estamos viendo es la cifra de muertos por edad que en Puebla se ha dado hasta la fecha, hasta el día de hoy, 6 de enero del 21, y son datos que proporciona la Secretaría de Salubridad Estatal. En estos datos encontramos que a la población se le ha dividido por segmentos de edad, y entonces empezamos la revisión de arriba hacia abajo. Y en el primer grupo encontramos que ha habido 1,587 personas que han fallecido y que tendrían más de 71 años. En el segundo grupo, que oscila entre los 61 y los 70 años, vemos que hay 1,657 fallecidos, mientras que en la tercera, el tercer grupo, que es el que va de los 51 a los 60, encontramos que ha habido 1,552 decesos, con lo cual, si revisamos estos tres primeros grupos de edad, vemos cómo se corrobora la advertencia que se nos habría dado por las autoridades sanitarias desde el principio de la pandemia. Esa advertencia nos decía que el virus, SARS-CoV-2, tiende a afectar más a personas mayores y al mismo tiempo también personas con enfermedades crónicas. Esta primera pantalla lo que nos está indicando es precisamente que personas de más de 60 años han sido las personas que han sido vulnerables, ¿sí? Y vamos a notar una diferencia esencial con respecto al siguiente grupo, que es el de 41 a 50 años. Ahí hay un error de dedo, en realidad sería 41 a 60 años, y vemos cómo se reduce a casi la mitad el número de decesos, 857 años, casi a la mitad con respecto al grupo superior. Y conforme vamos descendiendo en edades, por ejemplo, el siguiente grupo, que es de 31 a 40 años, vemos que se reduce en más de la mitad con respecto al grupo de 40 a 60, y entonces hay solo 321 muertos. Todavía más abajo, en plena juventud, de 21 a 30 años, vemos que hay una reducción de 2/3 prácticamente en relación al grupo superior, y entonces ahí encontramos 91 fallecidos. Y ni qué decir en la adolescencia, es decir, de 16 a 20 años, se han registrado solo 10 decesos,
pero que en comparación con el grupo superior es una disminución bastante notoria. Infortunadamente también ha habido fallecidos entre los niños menores de 12 años y llevamos a la fecha acumulados 28 decesos. Bueno, estas cantidades lo que nos están diciendo es que debemos de poner atención, mucha atención en este dato, porque se nos está diciendo que de cada 10 muertos por COVID en nuestra entidad, 9 han sido mayores de 40 años. Y esto es que de 6.103 muertos que en total se registran a la fecha, 5.653 han sido mayores de 40 años, lo cual concentra el 92.62% del porcentaje total de fallecidos. Y esto es de llamar la atención porque, como se nos ha dicho ya desde hace varias semanas, estamos en un periodo altamente difícil, peligroso, no solo en nuestro estado, perdón, sino en nuestro país y en una buena parte del mundo, porque estamos atravesando los meses en donde tradicionalmente el clima no nos es favorable y es una época de enfermedades respiratorias, que se agrava la situación al existir este caldo de cultivo que constituye el COVID-19. Entonces, importa mucho señalar esta situación porque, insistimos, lamentablemente hemos pasado por un periodo en el cual mucha gente no ha hecho caso a las recomendaciones y se ha dejado llevar por la tradición, pero también por el hastío, el aburrimiento, el enojo que se ha acumulado en la población como resultado de llevar ya prácticamente un año bajo esta situación sui generis y especial de confinamiento por un lado y de inhibición extendida en relación a las actividades que normalmente los humanos hacemos. Bien, este cuadro lo hemos de conectar con lo que también está ocurriendo a nivel nacional y en ese sentido se puede decir que este año lo iniciamos con una lucecita de esperanza que día a día se habrá de ir incrementando. Y esa luz de esperanza radica en el hecho de que por fin ya llegaron las vacunas, bueno, una de ellas. Nuestro país ha establecido convenios con distintas farmacéuticas, de manera que al paso de las semanas estarán llegando otras vacunas que conformarán un stock de biológicos con los cuales o a través de los cuales se hará frente a la pandemia. De hecho, en los últimos días de diciembre llegó el primer cargamento de las vacunas del laboratorio Pfizer y se ha establecido una política para implementar la vacunación, de ser posible, de la mayoría de la población. Esta política, bueno, para hablar de esta política, volveré a compartirles una pantalla en la cual vamos a dar cuenta de cuál es la estrategia que se plantea al respecto. Permíteme. Bien, ahí está. Vemos el objetivo de la política de vacunación contra el COVID-19 que en nuestro país se ha implementado y ya se ha echado a andar. En primer lugar, se ha planteado en esta política priorizar la vacunación del personal sanitario que está en primera línea batallando contra el COVID. ¿Sí? Es decir, aquí se nos está diciendo que ni siquiera todo el personal sanitario va a ser inmunizado en esta primera etapa, sino en particular se priorizará en aquellas personas que están directamente enfrentando la pandemia. Esto empezó ya en los últimos días de diciembre y se considera que habrá de llevar todo el mes de enero el poder inmunizar a la totalidad de esta población del sector sanitario. Es de lamentar que hayan empezado a existir, a surgir o a enterarnos de ciertos actos pues de corrupción, así debemos de llamarlo,
esperemos que sean los mínimos dentro de este sector, porque es un sector noble, heroico, se ha portado heroico durante todo este tiempo, y pues ya nos han llegado noticias de cómo algunos directivos o algún personal administrativo o incluso algunos políticos, no pueden faltar estos, ¿verdad? Han tratado de colarse, ¿sí? Y de inmunizarse en un tiempo en el que todavía no les corresponde. Bien, debemos de estar atentos a esto porque, como las autoridades mismas nos lo han dicho, hemos de denunciar todo acto de corrupción al respecto, eh, porque no estamos ya en un tiempo en el cual la corrupción era el sustento de nuestra vida nacional. Sin embargo, sabemos que pues, es difícil dejar atrás hábitos muy arraigados y en este caso eh, me permito hacer este llamado de atención a todo el mundo para que esté atento a que esta política de vacunación efectivamente se lleve tal como se ha establecido. En un segundo momento, se plantea continuar con la inmunización, empezando por las personas mayores. El esquema que presentamos anteriormente justifica de esta decisión, porque vemos que efectivamente las personas mayores de 40 años o de 60 años son las que más afectadas han sido. No solo en nuestro estado, sino es algo que se refleja puntualmente en el país y en el mundo. Y entonces se va a empezar con las personas mayores de 80 años, para después abordar a las de 70, siguiendo a las de 60, y se ha establecido una estrategia en donde se empiece desde las zonas más remotas a las metrópolis, ¿sí? Esta campaña de inmunización de las personas mayores habrá de llevarse a efectos entre el mes de febrero y marzo, e incluso ya a la fecha se están empezando a organizar un número de brigadas en donde se van a conformar con médicos y con voluntarios para poder estar en condiciones de ir a esas zonas remotas y poder, dentro de este periodo, inmunizar a esta población seriamente amenazada por el COVID. Una tercera fase, que empezará a partir del mes de abril, implica inmunizar a los pacientes con enfermedades crónicas, tales como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, trastornos respiratorios crónicos, y también al mismo tiempo se habrá de inmunizar a los maestros. Una cuarta etapa de esta estrategia, que iría de mayo a junio, sería inmunizar al resto de la población a la cual se le va a aplicar estas vacunas, en el entendido de que a los niños, por el momento, esto no va a ser así, considerando que si se vacuna al 60% de la población, se va a alcanzar la inmunidad que se llama inmunidad de manada o de rebaño. Y esa inmunidad colectiva hará posible que a los que no estuvieran vacunados se les pueda también proteger desde el rebaño. Y se ha considerado por las autoridades que al llegar a ese 60% estaremos alcanzando el punto de inflexión de esta pandemia. Es decir, en ese momento es cuando podremos considerar que se ha domado a la pandemia y que empezaremos a darle la vuelta a esto que ha sido pues, casi una pesadilla. Bueno, esta política ha de llevarse puntualmente adelante porque al día de hoy, 6 de enero del 21, hemos acumulado en nuestro país la cantidad de 3.680.371 casos acumulados. Es extraordinario el número de personas que han sido en algún momento estudiadas. No todas se ha corroborado la presencia del COVID, pero sí, en buena parte de ellos esto ha estado presente. De esos más de 3,5 millones de personas que se han acumulado, han fallecido al día de hoy 127.757 personas. Y un dato que nos llama mucho la atención, ¿sí? Y es el de que tan solo en las últimas
48 horas se han acumulado 6.464 casos. Y esto ha llevado a que en algunos lugares del país empiecen a colapsarse o a colapsarse la estructura sanitaria, la infraestructura sanitaria. Y bueno, ¿por qué se ha dado este disparo de las últimas 48 horas? Pues tiene que ver con la irresponsabilidad que lamentablemente muchos miembros de nuestra población han mostrado en los últimos días. Recordemos que desde octubre, noviembre en particular, y conforme se acercaba el mes de diciembre, las autoridades sanitarias nos advertían que no deberíamos de celebrar las fiestas de fin de año como normalmente lo hacíamos. Es decir, reunirnos con toda la familia, celebrar la posada, hacer grandes fiestas, grandes concentraciones, y ni qué decir de salir a la calle. ¿Por qué? Porque estaría el tema de, por un lado, la existencia del COVID, y por otro lado, el tema de que estamos en el tiempo de las enfermedades respiratorias, cuya unión generaría un caldo de cultivo excelente para la propagación rápida y masiva de esta pandemia. Lamentamos que la población no haya obedecido esto, y ahora esto no es una cosa exclusivamente nacional, sino es mundial. En todo el mundo las autoridades se dieron a la tarea de advertir: cuidado, no salgas de casa, no hagas celebraciones en este tiempo, y no las hagas por amor a tus familiares, por el amor a tu prójimo y por el amor a ti mismo, ¿sí? Porque lo que hemos visto a lo largo de este año es que los rebrotes que se han dado han sido rebrotes puntualmente derivados de fechas, vamos a decir, festivas. Por ejemplo, en las vacaciones de medio año, junio, vacaciones sui generis, como todo lo que se ha dado el año pasado, en muchos lugares del mundo la gente pensó que ya podrían salir, que eran vacaciones, y en lugares como Europa, por ejemplo, la gente se fue a la playa. ¿Y qué sucedió a los 14, 20 días? Un rebrote. En nuestro país ya habríamos tenido la experiencia del Buen Fin, que se presentó en esta ocasión para que se realizara por 2 semanas, y aunque se nos advertía que esto era con el fin de que cada quien escogiera un horario en el cual, o a través del cual pudiéramos evitar las aglomeraciones en los centros comerciales, lamentablemente tampoco toda la población lo entendió. Se dieron esas conglomeraciones, se dio ese abuso, y puntualmente a los 14, 20 días vino un rebrote. Un rebrote que lamentablemente, también hemos de decir, ha ido increciendo de tal forma que las cifras récord de meses anteriores quedaban pulverizadas con las cifras del presente. Y bueno, en este último parón, en esta última etapa de festividades mundiales, ¿sí? El fin de año, la Navidad, el Año Nuevo, pues nuevamente una parte de la humanidad incurrió en el mismo error, craso error, mortal error, porque ahora, veamos, ya estamos en 6 de enero, y empiezan a llegar todas las víctimas de esa desobediencia que algunas personas cometieron, creyendo que no les iba a pasar, creyendo que como se iban a reunir con sus familiares, con sus amigos, esto no iba a suceder. Lamentable percepción, porque ahora sabemos que en todo el mundo la cadena más fácil de transmitir esta enfermedad ha sido precisamente la cadena familiar, ¿no? La falsa percepción que mucha gente tiene es la de que si yo me junto con mis amigos o con mi familia, como nos queremos mucho, no nos vamos a afectar. Y hemos de decir lo que ya deberíamos de saber todos, ¿verdad? Que este no es un asunto consanguíneo, este es un asunto viral, y me puede pasar el virus la persona más cercana,
o a la persona más querida, como también me lo puede pasar a alguien que yo no conozca. Por eso, las medidas de precaución tendrían que ser permanentes y para con todo mundo. La frase que para muchos ya es una frase hasta molesta, es una frase que debemos agarrarnos de ella. Si yo me cuido, yo te cuido. Si tú te cuidas, tú me cuidas. Bueno, esto ha tenido consecuencias en nuestro país y en nuestro sistema sanitario, de tal forma que vamos viendo día a día datos alarmantes y al punto de que un grupo de médicos del IMSS hace unos cuantos días editó un video y una carta dirigida a toda la población. Y es un video, es un discurso que entiendo representa muy bien el sentir de los médicos, no solo del Seguro Social, sino de todos aquellos médicos, no solo del país, sino del mundo entero que están en la primera línea de batalla. Por considerar que es un sentir representativo del sentir de los médicos, me voy a permitir también presentar un resumen de esta carta. Y bueno, voy a compartirles la pantalla. Entonces, permítanme un segundo. Bien, aquí tenemos lo que podríamos decir el resumen de ese sentir y la súplica. Fíjense, es así, es un término que utilizan los médicos en su carta, el sentir y la súplica del personal sanitario. ¿Qué nos dicen estos médicos? Primero, nos dicen que están cansados los médicos del IMSS y suplican a la sociedad quedarse en casa. Cansancio y súplica. Cansancio porque han estado desde prácticamente el primer día de marzo en nuestro país enfrentando a esta pandemia y si bien los médicos se han preparado para salvar vidas, ellos también están viviendo esta experiencia sui generis que la humanidad ha cursado en el año pasado y día a día están enfrentando casos, pero no solo de los pacientes, sino que incluso por tener que enfrentar esta pandemia y sobre todo al principio por no saber muy bien cómo hacerlo, cientos de médicos, cientos de enfermeras y de compañeros que auxilian a los médicos y enfermeras como camilleros, como personal administrativo, como personal de intendencia, se han visto enfermar, han tenido muchos de ellos que estar siendo atendidos por sus propios colegas en el hospital, pero también es de lamentar que ha habido muchísimos médicos, enfermeras y personal sanitario que han fallecido. Por eso ellos están cansados y por lo mismo suplican a la sociedad quedarse en casa. ¿Por qué esta súplica? Porque esta pandemia relativamente con una baja tasa de mortalidad tiene en sentido contrario una altísima tasa de volatilidad. Se transmite muy fácil, pero se puede atacar también relativamente fácil. ¿Cómo? Quedándonos de casa. Estas advertencias nos las han hecho, repito, las autoridades sanitarias del mundo desde que esto empezó. Y cuando llegó a México, ya estábamos de alguna manera preparados, o las autoridades sanitarias sabían que una estrategia para poder mantener bajo control esto era que la gente se quedara en casa. Recordemos cómo en marzo o abril tuvimos el primer periodo de confinamiento radical que, como en todas partes, puso de cabeza al mundo. ¿Sí? Se cerraron negocios, se cerró la industria, se cerraron servicios, se suspendieron las escuelas o la escuela se pasó a la casa y empezamos a vivir bajo esta idea de que salga solo para lo necesario. En esta carta también nos dicen los médicos que quedan pocos ventiladores en muchos lugares, particularmente en la Ciudad de México, el Valle de México. Ahora mismo en nuestro estado ya empezamos a llegar a cifras que ni siquiera en el periodo de abril y mayo habríamos alcanzado.
¿no? Y las unidades de cuidado intensivo, nos dicen los médicos, están a tope. Esto habla de que se está llegando a una situación extrema en donde el sistema sanitario, a pesar de que ha sido robustecido sensiblemente durante este año en nuestro país, ahora este robustecimiento se ve en riesgo por la irresponsabilidad, exclusivamente por la irresponsabilidad de un sector de la población. Nos dicen los médicos que están muy cansados y desanimados por la falta de empatía con su lucha. Así lo dicen ellos. Yo le agregué, entre paréntesis, es no solo la lucha de los médicos, sino es la lucha de todos. Pero, como ellos lo dicen, ¿verdad? Parece que no todos empatamos con sus esfuerzos. Y todos los que estamos en este momento escuchando este programa, seguramente hemos tenido a nuestro lado a alguien que todavía a la fecha nos dice, eso no es cierto, no existe el COVID, es un invento del gobierno, es un intento de controlarnos, es un atentado contra nuestra libertad. Lamentablemente, muy lamentablemente, hay quienes todavía lo siguen diciendo y por lo tanto, perdón, hay quienes lo siguen actuando. En esta misma carta, ellos, he querido citar textualmente el, el, el texto, perdón la redundancia, porque me parece que es una frase que debemos de quedarnos, no las debemos de grabar. Dicen los médicos que convivir con el sufrimiento extremo y con la muerte cotidiana es terrible. Si no nos ayudas, no vamos a resistir. Por favor, nosotros hemos dado todo por ti. Ahora haz algo muy simple, pero muy valioso. Quédate en casa. Como verán, amigos, esta carta que yo he resumido en esta pantalla, nos están diciendo el sentir de los médicos que refleja el riesgo que en este momento no solo tienen ellos, sino sobre todo el riesgo que la población está generando para sí misma. De ahí que hoy como nunca debemos de empatar con los esfuerzos de los médicos y entender que esta lucha es una lucha universal. Es una lucha a la cual relativamente estamos cerca de darle la vuelta con la llegada de los biológicos que se nos habrán de aplicar, pero que hasta en tanto y en cuanto no se nos aplique y no se llegue a ese 60% de población inmunizada, no podemos decir que ya hemos vencido la pandemia. Bien, ahora, esto es lo que ocurre en los escenarios tanto estatales como nacionales. ¿Qué está pasando en el mundo? Bueno, para que podamos hacernos una idea de esto, pues voy a compartir con ustedes también unos datos, ¿sí? Permítanme. Datos que nos dan cuenta de... A ver, bien, aquí tenemos la gráfica, bueno, la pantalla, y son cifras en el mundo al día de hoy, 6 de enero del 21. A esta fecha encontramos que ya hemos alcanzado la extraordinaria cantidad de 85.630.080 personas contagiadas. Es la cifra total. Seguramente que del último corte ahora, a este momento que ustedes me están escuchando, ya habrán aumentado algunos miles, ¿no? De todos estos millones, más de 85, han fallecido 1.854.305 personas. Me ha tocado escuchar gente que me ha dicho, bueno, pues mira, si hay 85 millones contagiados y solo se ha muerto uno, no es mucho. ¿No? Seguramente que las personas que así lo ven, seguramente son personas que no han tenido esta experiencia, no han vivido esta experiencia ni en carne propia, ni con personas muy cercanas, ¿no? Porque para todos aquellos que hemos tenido a lo largo de este año alguna pérdida, ese 1.854.305 no son números, son personas. Y son personas que se han ido y nos han dejado un hueco, una sensación de tristeza, una alteración en nuestras vidas,
de donde entonces se desprende que no es una cuestión nada más de números o de, mira, nada más se murieron tantos, ¿no? Porque justamente esos pensamientos deshumanizantes han llevado a ciertos grupos de la población a actuar como tal, como si no fueran humanos, como si lo que nos estuviera ocurriendo no nos interpelara a todos y cada uno de nosotros. Y bueno, miren, tenemos ahí algunos países, yo les he traído aquí datos de algunos países, son los más afectados, y tenemos que en esta lista quien encabeza y con mucho la misma son los Estados Unidos. Ellos han alcanzado la friolera de 20.823.856 contagiados, ¿sí? Y de esa cantidad escalofriante, ya han acumulado 353.628 muertos. ¿Por qué de esa cantidad tan extraordinaria en este país? Bueno, son nuestros vecinos, estamos de alguna manera constantemente enterados de lo que ocurre ahí, y a lo largo del año pasado, particularmente por ser un año electoral, observamos infinidad de dislocamientos de la sociedad, actitudes discriminatorias, racistas, que provocaron reacciones virulentas y violentas de parte de la sociedad, y ese choque que se fue sazonando con manifestaciones, con protestas y contraprotestas, dio como resultado esto, ¿verdad? Que el sistema sanitario se colapsara, y a pesar de ser todavía la potencia tal vez más fuerte del mundo, a pesar de eso, contradictoriamente, es el país que va y con mucho a la cabeza en esta pandemia. Le sigue, en segundo lugar, nuestros hermanos los brasileños, ¿sí? En donde también ellos ya llegaron a 7.753.752 personas contagiadas en el acumulado, y de ellas están ya muy cerca, tal vez a estas alturas ya hayan llegado a los 200.000 muertos. Algo que hay en común entre estos dos países es que quien encabeza políticamente a estos países se habrían caracterizado porque todavía a la fecha, y a pesar de haber tenido COVID, ambos presidentes se han encargado de desestimar esto y de decir que es una gripita, que no hay que tener precaución alguna, y que incluso han llamado explícitamente a desobedecer las recomendaciones que sus propios encargados de salud les habrían hecho, ¿no? Más patético no podría ser esto, y el resultado de este mal comportamiento lo estamos viendo en muertos, ¿sí? En tercer lugar tenemos al país de la India, el segundo país más poblado del mundo, tan solo después de China, y ellos han alcanzado más de 10 millones de personas contagiadas, y están cerca, seguramente que a estas alturas ya llegaron a los 150.000 muertos. Y en quinto lugar tenemos lamentablemente nuestro país. Hemos alcanzado a estas alturas ya 1.455.219 casos acumulados, y de ellos ya hemos registrado 127.757 muertos. ¿Por qué eso pasa en nuestro país? Pues ya lo hemos dicho, lamentablemente dentro de la población ha habido grupos, sectores, influyentes incluso, influencers se les llama, ¿verdad?, que se han dado la tarea de llamar a la desobediencia a las indicaciones de las autoridades. En nuestro país esto se ha politizado extremadamente, y encontramos que hay un fenómeno recurrente que hemos visto en otros países. Resulta que la pandemia tiene signo político. ¿Cómo es esto? Pues sí, en México, como en otros países, Estados Unidos, Brasil, países de Europa, los grupos que políticamente se identifican con lo que llamaríamos la derecha o la extrema derecha, se han dado a la tarea sistemáticamente de boicotear todos los esfuerzos que las autoridades sanitarias en esos países han promovido
Y el argumento básicamente ha sido el mismo. O si se le pueden llamar argumentos a esto, ¿verdad? ¿Cuáles han sido? El de que ya están cansados del encierro, de que niños y adultos ya no soportan, de que se está atentando contra su libertad, de que se está atentando contra sus derechos fundamentales, y que por todo eso no debemos de hacer caso a las medidas. Ya han llamado explícitamente a la desobediencia, la han ejercido y los resultados están a la vista. ¿Sí? Ha habido rebrotes justo ahí donde se han dado este tipo de manifestaciones, puntualmente a los días viene el rebrote. España, Italia, Croacia, Brasil, Estados Unidos y en nuestro país, ¿no? Y entonces, por eso decimos que la pandemia ha venido a desenmascarar nuestra pertenencia política, y no necesariamente porque formemos parte de una agrupación política, no, por nuestra pertenencia en términos de ideas y de convicciones, se ha desenmascarado la gente, ¿no? Y entonces podríamos decir que efectivamente, visto desde la pandemia, hoy podríamos hablar de gente retrógrada, que se habrá de caracterizar porque simple y sencillamente cierra los ojos ante lo que estamos viviendo. Y la gente consciente, progresista, será toda aquella que está clara de lo que estamos viviendo y hemos acatado estas medidas con el fin de poder acotar esta pandemia. Por último están otros dos países, Italia, que desde el principio nos enteramos habría sido fuertemente golpeada, y está la Gran Bretaña. En relación a la Gran Bretaña, que encontramos también ya un buen número de fallecimientos y de casos acumulados, más de 2 millones, me gustaría hacer algunos comentarios, ¿no? Por ejemplo, sobre el caso de la Gran Bretaña, ¿no? Ayer amanecimos con la noticia de que se inició un tercer confinamiento total. Es el tercero que ya vive esta nación contra el COVID. Y este confinamiento durará, escúchenlo bien, hasta mediados de febrero. A pesar de que ellos ya empezaron con la aplicación no de una, sino de 2 vacunas, la Pfizer y la AstraZeneca, este confinamiento es una respuesta a la propagación acelerada, no solo del COVID en general, sino a la propagación acelerada de una nueva cepa que es resultado de una mutación del virus original y que se caracteriza por su mayor propagación, su mayor violencia y, por ende, las mayores dificultades para defender a la población que es atacada por esto, ¿no? Y este tercer confinamiento radical va a implicar el cierre de comercios, escuelas, bares, cines, de tal manera que puedan de esta forma poder contener lo que para ellos ya es ahora una amenaza muy seria, porque además su sistema sanitario también está a punto de desbordarse, ¿no? Basta señalar lo que el primer ministro Johnson ha dicho el día de antier, reporta que en la última semana se incrementó un 30% de los casos en relación a las anteriores semanas. Sí, en tan solo una semana se incrementó el 30% de casos, lo cual supera en un 40% a la cifra que se habría alcanzado en esa nación en la primavera, es decir, en los meses de abril y de mayo. Fíjense, en una sola semana se supera en 40% las cifras que se habrían alcanzado en primavera y que para entonces se consideran extraordinarias. Bueno, pues están viviendo esto en medio de lo que todo el mundo, particularmente el hemisferio norte, está viviendo. El periodo de las enfermedades respiratorias, el periodo de los climas extremos, y recordamos que en esas latitudes el frío verdaderamente es cosa de ser tomada muy, muy en serio. Bien, bueno, tenemos también en este recorrido por algunos países del mundo el caso de Alemania, en donde su
primera ministro, Merkel, señala que se habrá de establecer una prolongación del confinamiento parcial. En Alemania se está estableciendo un confinamiento parcial que habrá de durar hasta el 31 de enero. Y igual, se cerrarán los comercios, los servicios no esenciales, y ahí ellos han puesto en acto una nueva medida de contención y que consiste que solo se podrá reunir una persona con otra fuera del núcleo conviviente. Es decir, fuera de las personas que viven en mi casa, si yo estuviera en Alemania, solo me podría yo reunir con otra más. ¿Sí? Recordemos que hace semanas, hace algunos meses, se decía, bueno, las reuniones pueden ser de 10 personas, o pueden ser de 6 personas, o con aforos muy reducidos. Bueno, ahora se ha llegado al punto de considerar que no, ya no es así, sino ahora solo podríamos reunirnos con una más, ¿no? Y claro, no para fiestas, sino para situaciones verdaderamente esenciales. Dice Merkel, nos encontramos con situaciones límites en varios hospitales. Como se puede ver con esta declaración, no solamente en nuestro país estamos a punto de colapsar nuestro sistema sanitario, sino que en países tan avanzados como es Alemania, como es la Gran Bretaña, esto está a punto de quebrar. Estamos a tiempo, sí, pero para eso tenemos que hacer conciencia y ser extremadamente disciplinados. No se trata de estar en medias tintas ante esta situación. Bueno, recorriendo brevemente otros lugares, encontramos que tanto en Brasil como en Chile, ya vimos en el caso de Brasil las cifras, pero Brasil y Chile nos acaban de reportar que ya llegó la nueva cepa, esta que se deriva de la Gran Bretaña, y es de esperarse que entonces ahora vivamos en relación a la nueva cepa lo que ya vivimos el año pasado con la cepa original, que es que en tan solo unas semanas, en el caso del inicio de la pandemia, cuando en Wuhan se dan los primeros casos de neumonía atípica, como se les llamó en ese momento, bastaron unas semanas para que le dieran la vuelta al mundo. Esta cepa virulenta, o más violenta, perdón, igual, es de entenderse que si no le ponemos un cerco radical al mismo, en cosa de semanas, lamentablemente, hemos de estar viendo esas nuevas cepas derramándose por todo el mundo, incluyendo nuestro país. Otro país del que quisiera comentar algo brevemente son nuestros hermanos peruanos. Este país ha sufrido mucho. Su infraestructura sanitaria ha sido bastante endeble y antier, el encargado de la salud en ese país, reporta que sus unidades de cuidados intensivos se han quedado sin camas, es decir, ya está saturado. Y Perú debería de ser para nosotros un espejo de lo que puede acontecernos si nosotros no tomamos conciencia del momento tan delicado que estamos pasando y si seguimos pensando, como muchos lo hacen, que esto no existe, que esta es una invención o que esto es una estrategia para atentar contra nuestras libertades o derechos fundamentales. Y por último, me gustaría hablar de también nuestros hermanos argentinos. ¿Qué pasa en Argentina? Bueno, no ha sido la excepción, ha sido golpeada seriamente por la pandemia, pero recientemente, hace 3 o 4 días, se publica una carta firmada por miles de personalidades, ¿sí? Políticos, actrices, actores, deportistas, personas de la academia, personas de la calle, ¿sí? Que se dieron a la tarea de elaborar esta carta en la cual se hace una enérgica protesta en contra de una campaña de desinformación, impulsada por el exgobernante Macri, que durante todo el tiempo que él estuvo ejerciendo la presidencia, se habría caracterizado por una aplicación salvaje del capitalismo, pero no solo en términos
económicos, sino políticos y hasta policíacos, ¿sí? Desmanteló su nación y todos los avances que se habrían tenido en las anteriores administraciones, este hombre y su equipo se dio a la tarea de echarla por la borda, ¿no? Algo muy parecido a lo que habría ocurrido en nuestro país durante muchos años. Los actuales gobernantes se dieron a la tarea de tratar de restablecer el país y en particular el sistema sanitario ante la amenaza de la pandemia. Y sin embargo, ahora esta tendencia derechista, volvemos a la parte política de este asunto, junto con un conglomerado de medios de difusión masiva, se han dado a la tarea de realizar una campaña que explícitamente alienta la desobediencia a todo llamado a la responsabilidad social ante el agravamiento del contagio. Quise traer a colación lo que está pasando con nuestros hermanos argentinos, porque creo que ese sería el mejor ejemplo, el más explícito de lo que está ocurriendo actualmente, ¿no? De esta politización que algunos sectores que podríamos considerar atentan contra la humanidad han promovido a lo largo del año pasado en distintos lugares. Aprovecharse del dolor humano, aprovecharse del sufrimiento de los humanos para tratar de sacar raja a sus intereses políticos. No les interesa la salud, no les interesa la vida, no les interesa el bienestar de la humanidad, les interesa solo sus bolsillos. Y esta situación de avidez, de ansias de poder y de riqueza, trastocan a la humanidad, a algunas personas, y ese trastocamiento que lo hemos visto a lo largo de la historia, ahora mismo está teniendo una versión moderna ante la pandemia, ¿no? Y fíjense, dentro de esta campaña, esto es de risa, pero también es para enojarnos, ¿verdad? Porque en esta campaña se han dicho en contra de los esfuerzos de las autoridades sanitarias de aquel país infinidad de tonterías, por decirlo mínimo, ¿no? La vacuna que se está aplicando en Argentina es la vacuna Sputnik 5, que es la vacuna de fabricación rusa, y por ser rusa, fíjense lo que la tendencia derechista de aquel país está difundiendo. Dicen que, o denigran esta vacuna porque señalan que la misma puede inducir al comunismo. Fíjense en qué situación patética, ridícula y desfasada se encuentran estas personas, solo con el fin de asustar a la población, ¿sí? Y de colocarla en una situación de una falsa disyuntiva. ¿Por qué? Porque estas personas de corte fascista, ¿sí?, se han caracterizado, y por eso decimos que tienen un corte fascista, por utilizar estrategias propias de las peores dictaduras que hemos conocido los humanos. En los años 40, en Alemania, sabemos bien que se instauró el régimen fascista que en buena medida sustentaba su poder, no solo en las armas, sino en un arma que ellos empezaron a utilizar de una manera extraordinaria como nunca antes se había visto. ¿De qué arma estamos hablando? De la infodemia, ¿sí? De la propagación de mentiras que a fuerza de repetirlas 1000 veces, como diría su secretario de propaganda, Goebbels, a fuerza de repetir 1000 veces una mentira, esta puede convertirse en verdad, ¿sí? Y los argentinos ahora mismo están viviendo esta situación porque estos medios de difusión masiva están buscando aterrorizar a la población a través de la utilización de esa arma de guerra. Así hemos de empezar a considerar el arte de divulgar mentiras con el fin de aterrorizar a la población. Y hemos de poner alerta en esto porque esta arma de guerra no afecta como el virus a mis pulmones, afecta a mi estado de ánimo. Porque
todas las personas que pudieran ser víctimas de esta falsa propagación de esta propagación de falsas noticias, pueden ser muy fácilmente presas de dicha desinformación y colocarse en una falsa y patética disyuntiva. ¿Cuál sería esa falsa y patética disyuntiva? Pues que la gente que lo crea podría colocarse en una situación en donde, para protegerse de ese inexistente comunismo, quedarían expuestos al existente virus actual. Y como si el modo salvaje y desembosado de la utilización de estos medios por parte de este grupo político no hubiera causado ya estragos inefables en la población argentina. Quise traer a colación este ejemplo porque no es algo que ocurra solo en el país del Cono Sur. Es algo que está ocurriendo en todo el mundo y junto con el virus hemos visto que ya llegó también, ya se instaló y ahora está mostrando su cara más ruda, más cruel, más desembosada, con fines exclusivamente de atentar contra la salud de la humanidad. Vean pues entonces cuáles son los escenarios con los que amanecemos este año y hemos querido hablar de ello con ustedes con el fin de aportar nuestro granito de arena a hacer conciencia de que esto no ha terminado, de que esto es real y de que podemos hacerle frente, como dicen nuestros amigos los médicos, de manera muy sencilla. Esa forma que tenemos para poder domar la pandemia, aquí y ahora, pasa por dos vías. Una, quedarnos en casa, solo salir para lo estrictamente necesario y esperar paciente y disciplinadamente nuestro turno para ser vacunados, porque entonces, y solo entonces, podremos empezar a considerar que hemos domado la pandemia. Mientras tanto, amigos, lo que nos queda es, entonces, disciplinarnos, resistir y entender que a través de estos recursos y de estas actitudes es como podremos vencer. Pues bien, amigos, les agradezco su atención y no quisiera despedirme sin antes agradecer a nuestros amigos de Om Radio por todas las atenciones y apoyos que nos han brindado a fin de poder difundir entre ustedes lo que ha venido ocurriendo a lo largo de todo este tiempo con el famoso COVID-19. Muchas gracias y hasta la próxima.